Eran exactamente las 10 de la noche, cuando Ethan Keller, sentado en su sillón de cuero oscuro, alzó lentamente su vaso de bourbon y lo llevó a los labios con la misma ceremonia con la que lo hacía cada noche. La casa, una construcción imponente en las afueras de Austin, diseñada al detalle, parecía tan vacía como su vida interior. Las luces tenues, los muros silenciosos y el inconfundible eco de una soledad bien decorada componían la escena de un hombre que lo había conseguido todo, o eso quería creer. En ese instante, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. No fue un timbre, ni un golpe casual. Fue algo firme, preciso, como una señal, como si alguien hubiera ensayado exactamente cómo llamar para perturbar la calma de quien se sentía intocable. Ethan frunció el ceño. Su primer impulso fue ignorarlo. Nadie debería estar allí. No a esa hora. No sin previo aviso. Pero algo, un mal presentimiento que no sabía de dónde venía, lo obligó a levantarse. Se acercó lentamente al recibidor, no por miedo, sino por esa desconfianza que solo tienen los que han construido su mundo a base de secretos. Miró por la mirilla, y entonces su mente se congeló. No era una vecina, ni un desconocido con un folleto. Lo que vio fue el rostro que llevaba 6 años evitando incluso en sueños. Era el tipo de imagen que uno solo espera ver en pesadillas o, peor aún, en el reflejo borroso del subconsciente cuando se está a punto de dormir. Allí estaba ella, de pie, sin hablar, sin moverse, con el cabello recogido, impecable, vestida con elegancia sencilla, como si hubiese salido de una cena formal o de una época que ya no existía. Ethan sintió que el tiempo se detenía. Literalmente, el aire se volvió espeso, la garganta se le secó, los latidos se desordenaron. No era miedo, era algo más parecido a la culpa arrastrando cadenas oxidadas por un pasillo muy largo. Abrió la puerta sin pensar. El cuerpo actuó antes que la razón. Durante años se había entrenado para reprimir impulsos, ocultar verdades, mantener la compostura. Pero en ese momento, algo más fuerte que su instinto tomó el control. Y allí estaba, ella, viva, real, no una visión, no una sombra, no una alucinación por el alcohol. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. Y aunque no hubo palabras, no hacían falta. Porque a veces lo que se dice sin hablar es lo que más grita. La expresión en su rostro no era de furia ni de tristeza. Era algo más inquietante. Determinación silenciosa, como si llevara años caminando con un único destino en mente. Ethan no sabía si cerrar la puerta, abrazarla, pedir perdón o salir corriendo. Desde afuera, la escena podría parecer la de un reencuentro imposible, pero dentro de él, una sola frase retumbaba. Esto no puede estar pasando, porque si ella estaba allí, de pie, entonces todo lo que había creído enterrar ya no estaba bajo tierra. No había muerto, no había desaparecido, no se había perdido, y lo peor, sabía dónde encontrarlo. En ese momento Ethan comprendió algo que había querido ignorar durante años, que el pasado no desaparece cuando uno le da la espalda, que algunas puertas, por muy bien que se cierren, siempre conservan una rendija por donde entra la verdad. Recordó todos los pasos que lo llevaron hasta ese punto, su carrera, sus engaños, sus decisiones calculadas. Todo se comprimía ahora en ese umbral, en esa figura que no debía existir pero que estaba allí, como un espejo que se había roto y que ahora le devolvía una imagen completa, sin adornos, sin excusas. La vida le había dado tiempo, demasiado tal vez, tiempo para construir, para fingir, para olvidar, pero no hay cantidad suficiente de tiempo que cubra una verdad enterrada con manos temblorosas. Y lo peor no era que ella hubiera vuelto, era que nunca dejó de buscarlo, porque hay personas que, cuando despiertan sin recuerdos, solo necesitan un suspiro del pasado para recordarlo todo. Desde la calle, la noche seguía su curso.
La ciudad no sabía lo que ocurría en esa casa de diseño minimalista, en ese barrio de apariencia perfecta. Pero dentro, el reloj se detuvo, y Ethan Keller, uno de los empresarios más respetados del estado, dejó de ser el hombre con todas las respuestas para convertirse, por primera vez en muchos años, en el hombre con miedo. Un miedo antiguo, un miedo silencioso, el tipo de miedo que no necesita armas ni amenazas, porque nace en la certeza absoluta de que la mentira ya no sirve, que la máscara se ha roto, que la historia, esa que él creía haber escrito solo, ahora tiene dos autores, y uno de ellos acaba de cruzar el umbral. 6 años antes de aquella noche, Ethan Keller era un hombre admirado en todo Texas, fundador de una firma tecnológica de ciberseguridad, invitado frecuente en universidades y conferencias, portada de revistas locales. A los ojos del mundo, era el sueño americano encarnado. Casado con Marley, una mujer discreta pero carismática, que trabajaba como voluntaria en clínicas de recuperación. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada elegante y meticulosamente diseñada se escondía una tensión constante, una grieta, un silencio que crecía como moho en las paredes de un matrimonio que solo existía de cara a las cámaras. Para muchos, Marley era la compañera perfecta, una mujer empática, racional, con una fe inquebrantable en que las personas podían cambiar. Pero precisamente esa fe fue su error, porque con el tiempo comenzó a ver a Ethan sin el filtro del amor. Las ausencias largas, las respuestas evasivas, los números que no cuadraban en las declaraciones de la empresa que alguna vez compartieron. Al principio fue una sensación, luego una sospecha, finalmente una certeza. Marley no era experta en tecnología, pero tenía buena memoria y una habilidad para conectar puntos que muchos pasaban por alto. Una tarde, mientras ordenaba documentos viejos en el despacho de la casa, encontró registros de pagos internacionales sin justificación, transferencias a cuentas opacas, correos con nombres en clave. Su corazón se aceleró, no por el contenido, sino por lo que significaba. Ethan no solo escondía dinero, estaba construyendo un imperio sobre información robada, software alterado y contratos manipulados. Y todo eso bajo la apariencia de un emprendedor ejemplar. Durante semanas Marley dudó, guardó copias, habló con una abogada de confianza, evaluó riesgos, hasta que un día, sin confrontarlo, dejó la casa y se fue a vivir con su hermana en otra ciudad. Fue un silencio tenso. No hubo despedida, solo un correo corto. Lo sé todo. No volveré, no me busques. Ethan lo leyó sin parpadear, y durante las primeras horas no reaccionó. Pero cuando cayó la noche, su cabeza comenzó a procesar lo que eso significaba. Marley no solo se marchaba, se convertía en amenaza. No era simplemente una separación, era una bomba de tiempo legal, emocional y pública. Ella podía hablar, podía exponerlo. Su imagen, su imperio, su libertad, todo colgaba de una decisión que ya no estaba en sus manos. Pasaron días. Ella no respondió llamadas ni mensajes. Ethan activó sus contactos. No la buscó por amor ni por culpa. Lo hizo por miedo, por puro cálculo. En sus círculos nadie hablaba del tema, pero él sabía que el reloj estaba corriendo. Una denuncia, una investigación, y todo se desmoronaría. Y entonces algo en él se rompió. No fue rabia, fue instinto de supervivencia, un impulso antiguo, casi animal, como si la única forma de proteger su mundo fuera neutralizar a quien lo amenazaba. No fue una decisión rápida. Al contrario, Ethan la maduró como todo en su vida, con precisión. Revisó escenarios, leyó estadísticas, observó patrones. Su mente ejecutiva construyó un plan con la frialdad de quien diseña un software sin margen de error. Lo disfrazó de reconciliación, de cierre emocional. Le propuso a Marley un viaje a una reserva natural en Colorado, aislada, hermosa, sin cobertura ni vecinos.
Presentó el viaje como un intento sincero de aclarar todo, de despedirse bien. Ella aceptó, tal vez por curiosidad, tal vez porque, en el fondo, quería una respuesta, tal vez porque no creía que el hombre que amó fuera capaz de algo así. Durante esos días en la cabaña, Ethan fue todo lo que Marley necesitaba ver para bajar la guardia. Cocinaba, hablaba con calma, recordaba anécdotas. Cada gesto, cada palabra estaba ensayada. Pero había algo en sus ojos que no podía ocultar, una rigidez, una sombra. Marley lo notó, aunque no supo qué era, hasta que en la última noche, después de una caminata tranquila, ella le dijo que, al volver, presentaría su denuncia. No fue una amenaza, fue una declaración de principios, y en ese momento, Ethan entendió que su ventana de acción se cerraba, que no habría más oportunidades, que todo lo que había construido, todo lo que había fingido, se venía abajo. Esa noche, según los informes oficiales, Marley salió a caminar sola y no volvió. Pero lo que realmente ocurrió, solo Ethan lo sabía. Y ahora, 6 años después, esa certeza volvía a mirarlo a los ojos. La versión oficial que presentó Ethan fue breve, precisa, sin adornos innecesarios. Dijo que aquella noche, después de una conversación difícil sobre el futuro de su matrimonio, Marley salió a caminar por el sendero que rodeaba la reserva y nunca volvió. Afirmó que esperó horas, buscándola con una linterna, llamando su nombre entre árboles y laderas, hasta que al amanecer fue al puesto de guardabosques para reportarla como desaparecida. Dijo que no discutieron, que no hubo gritos, que todo había sido civilizado. La policía local no encontró contradicciones evidentes. No había testigos, no había cámaras. El entorno, bosques extensos, caminos sin señalización, animales salvajes, parecía más que suficiente para explicar una desaparición. Los agentes del parque iniciaron la búsqueda con voluntarios, drones y perros rastreadores. Lo hicieron durante 2 días, sin resultados. El caso no atrajo atención mediática. No había señales de violencia. Marley no tenía enemigos ni deudas. Todo apuntaba a un accidente desafortunado. El reporte final no cerraba la puerta a otras posibilidades, pero no halló indicios que justificaran una investigación más profunda. En Estados Unidos, cientos de personas desaparecen cada año en zonas silvestres. La mayoría por errores de orientación, otros por decisiones voluntarias. Ethan jugó con esa estadística. Sabía cómo disfrazar la ausencia. Y funcionó. Regresó a Austin como un hombre quebrado. O al menos así lo parecía. Organizó una pequeña vigilia privada. Publicó un mensaje emotivo en redes. Agradeció el apoyo de amigos, colegas y empleados. Incluso participó en una entrevista radial donde habló de su lucha para no perder la esperanza. Su tono era el adecuado, sin dramatismo, sin euforia, con la contención de quien acepta lo inevitable, pero aún sueña con un milagro. Durante semanas, mantuvo el rol a la perfección, pero detrás del rostro sereno y del traje bien planchado estaba la maquinaria, la que nunca dejó de moverse. Un mes después de la desaparición, sus abogados iniciaron discretamente el proceso legal para declarar a Marley persona ausente en circunstancias excepcionales. El procedimiento, aunque lento, le permitió congelar sus bienes compartidos. A los 6 meses, comenzó a consolidar el control total de su empresa. Eliminó cuentas conjuntas, vendió propiedades en común, deshizo sociedades que podrían generar preguntas. Lo hizo todo con cautela, siempre en los márgenes de la ley, siempre con la asesoría adecuada. No hablaba de Marley en público. Decía que necesitaba sanar. Algunos lo entendían, otros sospechaban, pero nadie tenía pruebas. Su segunda vida comenzó 1 año y medio después. Conoció a Laura, una especialista en comunicación corporativa, divorciada, con 2 hijos grandes y una habilidad única para leer salas y controlar discursos. Ella fue clave en la expansión mediática de la empresa y también en la reconstrucción de la imagen de Ethan.
Una nueva boda, sin ostentación pero con cobertura sutil en revistas locales, cerró simbólicamente un ciclo. Para todos, Ethan Keller había superado la tragedia con dignidad. Para él era simplemente una jugada más. Lo que no esperaba era que el pasado no solo se presentara en forma de culpa, sino como memoria. Y no suya, sino de ella, porque Marley no había muerto. Su cuerpo nunca apareció porque nunca estuvo muerto. Lo que Ethan nunca supo, y quizás nunca quiso imaginar, fue que ella sobrevivió. Que aquella noche, entre ramas, piedras y agua helada, algo interrumpió el plan. Tal vez un golpe mal calculado, tal vez un resbalón no previsto, tal vez el azar, el viejo enemigo de los perfeccionistas. Despertó al borde de un arroyo, confundida, desorientada. Su cabeza sangraba, sus recuerdos estaban desordenados. Caminó, cayó, volvió a levantarse. Una familia de campistas la encontró días después, sin documentos, sin palabras coherentes. El hospital rural al que fue llevada hizo lo que pudo. Marley no recordaba quién era, ni por qué estaba allí, ni siquiera su nombre. La llamaron Jane, como a muchas otras mujeres sin identidad. Los médicos hablaron de amnesia disociativa, de trauma severo, de defensa psicológica. No era un caso único. Había visto reportes antes, pero ahora lo vivía en carne propia, y su mente, como si quisiera protegerla, cerró todas las puertas. Los años siguientes fueron silenciosos. Marley fue trasladada a un centro de atención para personas sin identificación. Allí aprendió a vivir como otra persona. Adoptó el nombre de Elena. Consiguió un trabajo modesto en una cafetería. Se mudó a un pequeño cuarto alquilado. Nadie preguntaba mucho. En la frontera, las historias incompletas son rutina. Su nueva vida era simple, repetitiva, contenida. Y aunque a veces tenía sueños vagos, visiones breves, imágenes inconexas, no podía unirlas. El pasado era un terreno estéril. Hasta ese día, el día que escuchó un nombre en la radio del local donde trabajaba. Ethan Keller, CEO de una empresa tecnológica, invitado en un foro empresarial en San Antonio. La voz del presentador, el tono, el contexto, todo eso activó algo. No fue un recuerdo completo, sino una sensación, un temblor, una alerta interna, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no podía nombrar. Esa noche, en la soledad de su cuarto, algo cambió. Helen se miró al espejo y no se reconoció, pero por primera vez sintió que detrás de esa mirada había alguien más. Y ese alguien estaba empezando a despertar. Helen no durmió esa noche. Sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible de la pared, sentía cómo una corriente subterránea empezaba a mover todo lo que había mantenido enterrado durante años. No eran recuerdos, aún no. Eran destellos, una terraza con barandilla blanca, una taza de cerámica azul, el sonido lejano de un motor apagándose, una frase incompleta que nunca terminaba de escuchar. Esa voz en la radio, el nombre Ethan Keller, le había abierto una puerta que ella no sabía que existía y ahora no podía cerrarla. Durante los días siguientes, Helen trató de recuperar la rutina. Se aferró a la secuencia de cada jornada: limpiar mesas, preparar café, ordenar insumos, fingir sonrisas automáticas. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no se sentía invisible. Cada cliente nuevo, cada rostro extranjero que entraba al local, le generaba un microescaneo involuntario. Buscaba conexiones, gestos conocidos, señales. Sabía que no tenía sentido, pero no podía evitarlo. Su cuerpo reaccionaba antes que su lógica, como si el tiempo se hubiera doblado y algo estuviera a punto de emerger desde las sombras. Una tarde cualquiera, mientras fregaba el suelo del lobby de un pequeño hotel, donde también ayudaba en la limpieza, escuchó una voz masculina hablando por teléfono. Era un tono pausado, seguro, lleno de ese ritmo artificial que solo usan quienes están acostumbrados a controlar conversaciones. No reconocía las palabras, pero algo en el timbre, en la cadencia, le provocó un escalofrío. Su cuello se tensó. Las manos le temblaron levemente.
Al agacharse para recoger un manojo de llaves, tuvo una visión fugaz. Una mesa con papeles, una firma en tinta negra, una lámpara encendida en medio de la noche. Era como si su cerebro hubiera disparado una advertencia sin previo aviso. No hizo nada ese día. Terminó su turno en silencio. Llegó a su cuarto alquilado y cerró la puerta sin encender la luz. Se quedó sentada junto a la ventana abierta, observando las luces tenues de la calle, con el sonido de fondo de los autos y el viento entre los árboles. No entendía lo que le estaba ocurriendo, pero sentía que algo iba a romperse, como si llevara años caminando sobre una superficie frágil, creyendo que era sólida, y ahora cada paso fuera una grieta nueva. Se dijo a sí misma que podía estar exagerando, que eran coincidencias, que tal vez su mente estaba empezando a inventar lo que su corazón quería creer. Pero la noche no la dejó tranquila. Soñó con un reloj marcando las 10 en punto, con una puerta cerrándose, con la sensación de estar cayendo. Despertó empapada en sudor, con la respiración agitada y el pecho apretado. El vacío que la había acompañado durante años ahora estaba lleno de ecos. Y por primera vez en todo ese tiempo, entendió que no podía seguir fingiendo que no quería saber. Durante años se había convencido de que no importaba el pasado, que lo único relevante era sobrevivir. Pero ahora, con cada imagen que regresaba, comprendía que no se trataba solo de ella. Había alguien más, una figura al margen, un responsable, y él seguramente pensaba que ella estaba muerta. Esa mañana se levantó temprano. Encendió la vieja computadora en la recepción del hotel. No tenía un apellido, no tenía una pista clara, pero había un nombre: Ethan Keller. Tecleó lentamente. Aparecieron decenas de resultados: entrevistas, artículos empresariales, conferencias, reportajes de revistas. Su rostro estaba ahí, más canoso, más delgado, pero era él, el mismo que había visto en ese lobby, el mismo cuya voz había activado sus alarmas internas. Helen no pudo respirar por unos segundos. Sintió un temblor en las rodillas. Siguió leyendo. Entre los enlaces apareció un artículo breve, publicado 6 años atrás. Hablaba de la desaparición de una mujer llamada Marley Adams Keller, ciudadana estadounidense. Viajó con su esposo a una reserva en Colorado. Fue vista por última vez saliendo sola del alojamiento. Su esposo reportó su desaparición al amanecer. La búsqueda no tuvo éxito. No hubo más pistas. El caso fue cerrado como desaparición sin indicios criminales. Acompañando el texto, había una fotografía. Una mujer de rostro sereno, cabello recogido, ojos que parecían observar desde otra dimensión. Helen sintió que el mundo se detenía. Era ella. No podía explicarlo. No reconocía la ropa ni la pose, pero era ella. Su rostro, su expresión, su mirada, la imagen que había evitado durante años, sin saber que estaba buscándola. Durante largos minutos no se movió. Releyó cada línea. Marley Adams Keller, desaparecida, declarada muerta en ausencia. La nota hablaba con neutralidad, sin señalar culpables ni dudas. Pero Helen ya no necesitaba más. No recordaba detalles, pero su intuición gritaba. No se había perdido. No había salido a caminar por su cuenta. Alguien había provocado su desaparición, y ese alguien era Ethan. Durante las siguientes horas caminó sin rumbo por las calles del barrio. Pensó en regresar a su vida anterior, fingir que nada había cambiado, pero sabía que eso ya no era posible. Por dentro, ya no era Helen, era Marley, incluso si no podía reconstruir del todo su historia. Sabía que alguien había intentado borrarla, que alguien había calculado su ausencia, y también sabía con una certeza dolorosa que no podía quedarse callada. No se trataba de venganza, no era una película, no era una novela de sobremesa, era su vida, era su nombre, era su verdad. Nadie volvería a escribir su historia sin ella. Guardó el nombre, la foto, el artículo, y supo que había una sola dirección a la que tenía que ir. Austin, el lugar donde comenzó todo. La ciudad donde alguien aún vivía tranquilo creyendo que ella estaba bajo tierra. Pero no lo estaba. Nunca lo estuvo, y ahora iba a recordárselo. La decisión no fue inmediata. Marley pasó días debatiendo consigo misma.
atrapada entre el impulso de actuar y el miedo a lo desconocido. No había certezas, solo fragmentos, impulsos, imágenes inconexas. Pero detrás de cada duda latía una verdad inamovible. Si no hacía nada, seguiría siendo una sombra. Volver a Austin significaba enfrentar un pasado del que apenas tenía recuerdos, pero era la única forma de recuperar su vida. No por nostalgia ni revancha, sino por una necesidad profunda de saber quién era antes de que todo se desvaneciera. Marley entendía que no estaba persiguiendo a un culpable, estaba buscando sentido. Con el poco dinero que había ahorrado durante años de trabajo discreto, compró un billete de autobús. Eligió no volar, no por miedo, sino porque necesitaba tiempo. Un trayecto largo, silencioso, que le permitiera observar el paisaje, ordenar pensamientos, prepararse. La ruta la llevó a través de desiertos, pueblos polvorientos, estaciones donde nadie preguntaba nombres. En cada parada, sentía que dejaba atrás una versión de sí misma. La Helen que se escondía tras un uniforme gris. La mujer sin apellido. La figura sin historia. Cada kilómetro era un paso más cerca de una verdad que aún no sabía cómo sostener. Al llegar a Austin, el choque fue inmediato. Las calles, las señales, los edificios, todo despertaba una sensación de familiaridad extraña. No eran recuerdos claros, sino ecos. La mente no registraba lugares específicos, pero el cuerpo sí. Caminó durante horas por barrios que no podía nombrar, observando rostros que no reconocía, pero que le provocaban una incomodidad profunda. Había un lenguaje que no necesitaba traducción, el de la intuición. Y esa intuición la guiaba con precisión hacia un lugar. Frente a una casa de fachada moderna, ventanales amplios y jardín simétrico, se detuvo. Supo que era allí antes de confirmar la dirección. El portón, el buzón, las luces cálidas del interior. Todo coincidía con algo que no podía explicar. Marley no sabía cómo reaccionaría si lo veía. No había ensayado un discurso. No llevaba pruebas ni preguntas. Solo su presencia. Porque a veces lo único necesario para derrumbar una mentira es aparecer. Permaneció unos minutos al otro lado de la calle, observando. Sintió que sus piernas temblaban, que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera huir antes de tiempo. Pero no lo hizo. Cruzó, subió los 3 escalones del porche y golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. Segundo. Seguro. El silencio que siguió fue más largo de lo que esperaba. Escuchó pasos acercarse. Luego una sombra tras el vidrio esmerilado. Supo que era él antes de verlo. El peso del momento la aplastó por dentro, pero no retrocedió. Cuando la puerta se abrió, Marley vio a Ethan por primera vez en 6 años. Su expresión lo dijo todo. No fue sorpresa, fue pánico. Un miedo crudo, sin filtros, que lo dejó paralizado. Ella no dijo una palabra, no hizo falta. Su sola presencia hablaba. Estaba viva, estaba de pie, y lo miraba. Ethan intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. Marley se mantuvo inmóvil, observándolo. Su rostro envejecido, su mirada buscando una salida invisible. Por primera vez, el hombre que siempre tuvo respuestas no sabía qué hacer. Y eso, sin pronunciar una sola sílaba, ya era una victoria. Ella sacó lentamente el teléfono del bolsillo. No para llamar, no para amenazar, solo para registrar. Activó la cámara y la sostuvo en alto. Su mano no tembló. La reacción de Ethan quedó grabada. No solo su rostro, sino el silencio, el gesto mínimo de negación con la cabeza, la palidez repentina. Esa imagen no necesitaba explicaciones. En segundos, Marley tenía lo que durante años no supo que necesitaba: evidencia. No una confesión, no un documento, solo la verdad reflejada en la cara de quien creyó haberla borrado. Ella se giró sin decir nada y se alejó. No necesitaba entrar, no buscaba confrontación, solo demostrar que había vuelto y que él ya no podía esconderse. Las horas siguientes fueron frenéticas para Ethan. Intentó llamar a contactos, a abogados, a cualquiera que pudiera explicarle qué hacer. Pero no había guión para eso. No existía manual para enfrentar a una persona que creías muerta
y que ahora tenía en sus manos la posibilidad de desmoronar todo. La fachada, el matrimonio nuevo, los negocios, la reputación. Ethan no sabía qué parte lo aterraba más. Si el hecho de que Marley estuviera viva o que al verla entendiera que ya no era la misma. Que no tenía miedo. Marley, por su parte, no sintió alivio. No hubo satisfacción ni redención. Solo un vértigo difícil de nombrar. Caminar por las calles de Austin le producía una mezcla de náusea y claridad. Recordaba fragmentos. Una librería, una esquina con una fuente, una cafetería donde solía sentarse. Pero esos lugares ya no eran suyos. El tiempo los había robado. Aún así sabía que esa ciudad contenía las respuestas y que ahora por primera vez tenía el poder de buscarlas. Lo más curioso fue que, al despertar al día siguiente, no sintió urgencia. No tenía prisa, porque ya no era una víctima. Era testigo de su propia historia, y eso lo cambiaba todo. El video que Marley había grabado frente a la puerta no fue solo un documento visual. Fue una bomba de tiempo. Esa imagen de Ethan congelado por el miedo, sin palabras, con el rostro blanco como papel, era una verdad tan cruda que no necesitaba explicación. Marley no lo publicó inmediatamente. No era impulsiva. Había aprendido a moverse con cuidado, a pensar cada paso como si fuera definitivo. Sabía que una simple acción podía volverse irreversible. Y aunque no buscaba venganza, sí quería justicia. Y esta vez, no iba a confiar en la suerte ni en la memoria. Iba a construir algo sólido, paso por paso. Durante las siguientes semanas, Marley se dedicó a investigar. Acudió a bibliotecas públicas, usó terminales de acceso gratuito, leyó artículos viejos, documentos judiciales, entrevistas empresariales. No todo estaba claro, pero las piezas comenzaron a encajar. La cronología, los movimientos financieros de Ethan, la reestructuración de su empresa después de su desaparición, la venta de propiedades en común, la repentina solicitud legal para declararla fallecida. Todo tenía un patrón. Todo apuntaba a una sola conclusión. Aquello no había sido un accidente. Su ausencia no fue un golpe del destino. Fue un plan cuidadosamente orquestado para eliminar un problema. Revisó informes notariales, archivos del condado, declaraciones fiscales. Descubrió que la cabaña en Colorado había sido alquilada a través de una compañía pantalla, vinculada a una sociedad registrada por uno de los empleados de confianza de Ethan. No había nombres directos, pero sí trazos, indicios, conexiones. No era suficiente para una condena formal, pero sí para abrir una puerta. Marley comprendió entonces que no necesitaba demostrar todo de inmediato. Solo tenía que presentar lo suficiente para que las autoridades dejaran de ignorar el caso. Se presentó en la oficina del fiscal del distrito con una carpeta bajo el brazo. La atendió una funcionaria joven, al principio escéptica. Pero en cuanto Marley mostró su identificación actual y luego deslizó sobre la mesa la imagen de su propio rostro en un artículo que la daba por muerta, el ambiente cambió. No hizo falta decir mucho. Los documentos, el video del reencuentro, las pruebas indirectas de movimientos económicos sospechosos después de su desaparición, todo estaba allí. El sistema, lento por naturaleza, se activó. Y una vez en marcha, ya no pudo detenerse. La noticia se filtró a la prensa local casi de inmediato. El titular no tardó en aparecer en portales digitales. Mujer declarada muerta en 2017, reaparece y denuncia intento de desaparición forzada. Los medios, hambrientos de historias con giro inesperado, se volcaron al caso. El apellido Keller, hasta entonces sinónimo de éxito y filantropía tecnológica, se convirtió en tendencia por razones muy distintas. Los colegas de Ethan empezaron a hacer llamadas, algunos para confirmar, otros simplemente para alejarse. La policía reabrió el caso con rapidez. Se asignó un equipo especial de investigación, bajo presión pública. En los registros antiguos, la primera denuncia presentada por Ethan resultó superficial, sin testigos, sin inconsistencias, sin exploración profunda de la escena. Pero ahora, con Marley de pie frente a ellos, contando su historia y presentando indicios que apuntaban a una premeditación, todo adquiría otra dimensión.
Los investigadores se enfocaron en rastrear la propiedad donde se había realizado la desaparición. Descubrieron que había sido reservada con una identidad falsa, cruzaron llamadas, detectaron movimientos bancarios inusuales semanas antes del viaje. Las piezas seguían apareciendo y el rompecabezas ya era imposible de ignorar. Ethan fue citado a declarar. No fue arrestado de inmediato, pero su entorno empezó a desmoronarse. Su esposa actual, Laura, lo confrontó en privado. Y aunque él negó todo, el silencio con el que respondía a preguntas claves fue más elocuente que cualquier frase. Las dudas se instalaron en su propia casa, en su empresa, en sus círculos cercanos. No era solo una cuestión legal, era una implosión moral. Personas que lo admiraban empezaron a cuestionar cada decisión, cada gesto, cada sonrisa pasada. La fiscalía solicitó formalmente una orden de registro sobre los bienes de Ethan. Encontraron correos electrónicos eliminados, mensajes ambiguos, transferencias de dinero sin justificación clara a cuentas extranjeras. Lo que al principio parecía una tragedia malentendida, ahora tomaba la forma de una estrategia de encubrimiento. Marley, por su parte, no buscaba protagonismo, rechazó entrevistas, se mantuvo alejada de las cámaras. Solo pidió ser escuchada por el sistema que durante años la había dado por muerta. En privado, comenzó a llevar un diario. No por nostalgia, sino por necesidad de comprensión. Escribía cada noche lo que recordaba, lo que intuía, lo que no podía decir en voz alta. Reflexionaba sobre cómo una persona puede ser despojada de su historia sin morir, sobre lo fácil que es desaparecer en un país donde la identidad depende de un documento y un apellido. También escribía sobre su propia responsabilidad, no en lo ocurrido, sino en lo que venía. Sabía que su testimonio tenía peso, que había otras mujeres, otros casos, donde la verdad se enterraba bajo capas de burocracia y silencio. Ella ya no podía volver atrás. Los fiscales preparaban la imputación formal. Ethan fue finalmente arrestado en su casa, en medio de un silencio tenso. No hubo forcejeos ni discursos, solo un hombre que miraba el suelo mientras lo escoltaban fuera de su propiedad, con periodistas grabando a la distancia. Su imagen, alguna vez símbolo de éxito, ahora era la de un hombre solo, enfrentando una verdad que ya no podía controlar. Y en ese momento, aunque Marley no lo presenció en persona, sintió que por fin el mundo empezaba a ver lo que ella había comprendido desde el primer segundo frente a aquella puerta, que los rostros dicen más que las palabras y que la verdad, incluso después de 6 años, siempre encuentra el camino. El juicio contra Ethan Keller se convirtió en un evento nacional, no solo por la gravedad de los hechos, sino por la carga simbólica del caso. Una mujer declarada muerta reapareciendo años después, con memoria fragmentada pero con una verdad imposible de negar. Las cámaras se instalaron a las puertas del tribunal, los medios crearon reportajes especiales y el nombre de Marley volvió a ocupar titulares, aunque ella evitó todas las entrevistas. No quería fama, quería justicia. Su única condición fue que las audiencias se realizaran de forma pública, no por exposición, sino porque había aprendido, a lo largo de su propio silencio, que la verdad necesita ser escuchada en voz alta. Ethan llegó al tribunal con un traje gris claro, la barba recortada y la mirada baja. Su equipo legal, compuesto por abogados de renombre, intentó desde el primer momento controlar la narrativa, que todo fue un malentendido, que la desaparición fue accidental, que la falta de memoria de Marley impedía confirmar cualquier intencionalidad. Sin embargo, la fiscalía ya había tejido una estructura sólida, basada no en emociones, sino en datos. Lo presentaron no como un villano de película, sino como lo que era, un hombre meticuloso, con acceso a recursos, que había actuado de forma premeditada para proteger su poder. Durante semanas el tribunal escuchó testimonios, revisó correos electrónicos recuperados, analizó movimientos financieros, reconstruyó rutas de viaje y presentó pruebas que mostraban cómo Ethan había planificado todo con precisión. No había una confesión directa, pero sí una serie de acciones que, en conjunto, formaban una línea recta hacia la intención. Documentos firmados bajo nombres ficticios, reservas a través de terceros,
modificaciones a seguros de vida y una rápida reestructuración de bienes apenas días después de la desaparición. El momento más tenso llegó cuando Marley subió al estrado. No fue un testimonio cargado de lágrimas, sino una exposición serena, controlada, con pausas justas. Habló de lo que recordaba, pero también de lo que había sentido todos esos años viviendo con una identidad prestada. Contó cómo despertó sin saber quién era, cómo el cuerpo reaccionaba con miedo ante ciertos sonidos o gestos, cómo una voz en la radio despertó algo que su mente había sellado. Su discurso no apelaba a la compasión, sino a la lógica. Su desaparición no fue casual, fue parte de un plan. Y lo más doloroso no fue lo que ocurrió en aquella cabaña, sino lo que vino después. El olvido institucional, el abandono del sistema, la facilidad con que fue declarada muerta sin una autopsia, sin un cuerpo, sin preguntas. El tribunal escuchó en silencio. Los jueces tomaban nota. El jurado la observaba con una mezcla de asombro y vergüenza. No era solo un caso penal, era una grieta expuesta en la forma en que la justicia trataba ciertas historias. Las de las mujeres que desaparecen, las de los hombres poderosos que se deslizan entre tecnicismos. Marley bajó del estrado sin mirar a Ethan. No por desprecio, sino porque entendía que él ya no era el centro de su historia. Lo había sido durante demasiado tiempo. Ahora, el centro era ella. La defensa intentó desacreditar el testimonio, señalar lagunas en su memoria, insinuar que podía estar confundida. Pero cada intento fue contraproducente. Cuanto más cuestionaban su versión, más fuerte se hacía su presencia. Los fiscales respondían con hechos, documentos, registros, y Marley, sin buscarlo, se convirtió en símbolo, no de venganza, sino de resistencia. Una mujer que, aún sin recordar todo, sabía perfectamente lo que no podía permitir. El veredicto no tardó. Culpable. Todos los cargos. La sentencia fue clara. Cadena perpetua sin posibilidad de reducción. El juez habló sin rodeos. Dijo que el caso representaba una llamada de atención para el sistema legal, para las instituciones que permitieron que una desaparición se archivara sin verdadera investigación. Marley no celebró, no aplaudió, no lloró, solo permaneció sentada, con las manos entrelazadas, mirando el vacío donde Ethan había estado. Afuera los periodistas la esperaban, algunos con micrófonos, otros con cámaras, todos con preguntas preparadas. Ella pasó entre ellos sin detenerse. No era una estrella, no era una heroína, era una mujer cansada, con una historia reconstruida a golpes, que apenas ahora empezaba a escribir su futuro. En su apartamento temporal, guardó el cuaderno donde había escrito cada fragmento de memoria que había recuperado desde su regreso. Lo cerró con cuidado como si pusiera fin a una etapa. No por olvido, sino por respeto. La ciudad comenzó a seguir su curso. Los titulares cambiaron. Nuevas noticias ocuparon los espacios. Marley empezó a caminar por las calles sin que la reconocieran. Eso le gustaba. No tener que explicar nada, no responder a nada. Su rostro, aunque conocido por semanas, se desvanecía en la rutina. Y ella agradecía cada instante de anonimato. Empezó a buscar empleo, no en tecnología, ni en justicia, sino en algo simple. Quería trabajar con las manos, sentir que construía algo tangible. No necesitaba recuperar todo lo perdido, solo necesitaba recuperar el control de su presente. De Ethan no volvió a saber nada, no lo buscó, no preguntó por su estado en prisión, no se interesó por apelaciones o movimientos legales. Él era parte de una historia que ya no tenía peso en su día a día. Su única conexión con él era el recuerdo de una puerta abierta y un rostro petrificado. Todo lo demás se lo llevó el juicio. Lo que Marley no esperaba era lo que vino después. No del sistema, sino de personas que empezaron a escribirle en silencio. Mujeres que también habían desaparecido de formas distintas, que también fueron ignoradas, que también volvieron con heridas invisibles. Ella no las conocía, pero entendía cada palabra, porque hay historias que no se pueden compartir con cualquiera, y en esas cartas, en esos mensajes sin firma, encontró algo que ni el juicio ni la sentencia podían darle: sentido. No a lo que vivió,
sino a lo que podía hacer con lo que quedaba. No había redención en su caso, solo realidad. Y con eso, Marley estaba dispuesta a empezar. Las semanas posteriores al juicio transcurrieron como una larga exhalación contenida. Marley, por primera vez en años, dormía sin sobresaltos. Ya no tenía pesadillas con sombras tras puertas, ni despertaba buscando un nombre que no lograba recordar. Había recuperado su historia, sí, pero también algo más importante. La certeza de que, aunque le habían robado años, no le habían robado la capacidad de decidir quién quería ser ahora. Alquiló un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo al este de Austin, lejos de la zona donde había vivido con Ethan. Las calles eran más simples, los edificios más antiguos, los árboles menos podados, pero todo tenía una calidez honesta que le recordaba a la vida antes de todo. Consiguió trabajo en una biblioteca comunitaria. Nada sofisticado. Atendía préstamos, ayudaba a niños con tareas, ordenaba libros. Pero cada gesto cotidiano se sentía como una victoria. Colocar etiquetas, organizar estanterías, sugerir lecturas a adolescentes confundidos, le ofrecía algo que ningún tribunal, por justo que fuera, podía darle: pertenencia. Algunos vecinos la reconocieron. Comentarios en voz baja, miradas largas, incluso alguna nota anónima con palabras de admiración. Pero ella nunca respondió. Había aprendido a distinguir entre la atención verdadera y la curiosidad disfrazada. No necesitaba reconocimiento, no era un trofeo. Era una mujer que había vuelto, no para ser recordada, sino para seguir adelante. En las noches Marley escribía, no para publicar, ni para convertir su experiencia en una crónica. Lo hacía como ejercicio de anclaje. Anotaba pequeñas cosas, los nombres de los pájaros que veía por la ventana, los libros que la emocionaban, los sueños que aún no entendía del todo. También escribió sobre Helen, la identidad que la sostuvo durante años. No la rechazaba. Le debía la calma que le permitió sobrevivir. Helen había sido escudo, refugio, herramienta. Y ahora, en sus escritos, era una especie de segunda voz con la que conversaba. No como otra persona, sino como una parte de sí misma que no quería desaparecer del todo. Un día, mientras organizaba el archivo de noticias locales en la biblioteca, encontró una carpeta vieja con periódicos amarillentos. El año impreso en la esquina la hizo detenerse. Era 2018. Se permitió una pausa. Recorrió con los ojos los titulares: política, tormentas, economía, celebraciones del 4 de julio. Hasta que, en la sección de comunidad, vio una fotografía familiar, un artículo sobre la vigilia que Ethan había organizado tras su desaparición. Personas con velas, mensajes escritos a mano, rostros tristes. Al ver su propia cara en un cartel, sintió una punzada inesperada. No fue dolor, fue extrañeza, como si viera a alguien que conocía solo a medias. Esa noche, al volver a casa, sacó una caja que había guardado al fondo del armario. Dentro estaban los recortes del juicio, las copias de documentos, las pruebas que había reunido. Todo estaba allí, en perfecto orden, como una armadura ya usada. Tomó una decisión. Fue al centro comunitario y ofreció donarla, completa, a la universidad local, para que fuera parte de un archivo sobre casos judiciales relevantes. No lo hizo por vanidad, sino porque entendía que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Podía servir a otros. Podía ayudar a construir algo. El responsable ya estaba en prisión. Lo que quedaba ahora era sembrar claridad. La vida siguió con una normalidad tan inesperada que por momentos parecía irreal. Pero en esa simpleza encontró algo que no conocía desde hacía mucho: seguridad. Hasta que un jueves por la tarde, mientras cerraba la biblioteca, encontró una carta en el mostrador. No tenía remitente, solo decía: para Marley. Su primer impulso fue desecharla, pero algo en la caligrafía la detuvo. La abrió con cuidado. La letra era clara, ordenada, masculina, y el contenido la descolocó. No era una amenaza, no era una disculpa, era un recuerdo. La carta estaba firmada por un hombre llamado Owen, un nombre que no le decía nada al principio,
Pero al avanzar en el texto, las palabras comenzaron a resonar. Owen decía haber sido parte del equipo de búsqueda en Colorado, uno de los voluntarios que caminó durante horas en la reserva cuando ella desapareció. Recordaba haber encontrado un pañuelo blanco junto a un arroyo, con manchas de barro y un perfume leve. Lo guardó sin saber por qué. Dijo que durante años pensó en aquella mujer desaparecida, sin saber nunca si había hecho lo suficiente. Y luego, al ver la noticia de su regreso, comprendió todo. La carta no pedía perdón, no reclamaba nada, solo decía: «Me alegra que estés viva. A veces no sabemos que hicimos algo importante. A veces el simple hecho de no abandonar la búsqueda cambia una historia». Marley leyó esas líneas una y otra vez. El nudo en el pecho no era de tristeza. Era una mezcla dulce y extraña de gratitud, sorpresa y algo más profundo. La certeza de que, incluso en su noche más oscura, alguien la buscó. Alguien insistió, aunque no lo supiera. Cerró la carta, la guardó en su bolso y salió del edificio. La calle olía a tierra húmeda. Había llovido poco antes. El cielo estaba en tonos azul pálido, con nubes que se abrían lentamente, como si respiraran. Marley caminó sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar al frente sin miedo. Sentía el peso de los años vividos, pero también la ligereza de quien ya no debe ocultarse. Y justo antes de llegar a casa, se detuvo frente a una librería de barrio. En el escaparate, un cartel anunciaba un taller de escritura para adultos. No lo pensó. Entró, pidió información y se inscribió. No para contar su historia. Esa ya estaba contada. Lo hizo porque, de alguna forma, aún quedaban palabras por descubrir. Lo que Marley no sabía, y ahí radicaba la última sorpresa, era que años después una joven que asistiría a ese taller por pura curiosidad leería uno de sus textos. Se conmovería profundamente y, sin saber que estaba frente a una sobreviviente, se animaría a contar su propia historia. Y así, sin planearlo, Marley cambiaría otra vida. Sin nombres, sin titulares, solo con la verdad.